Hola, polinesios. En nuestra visita al Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, exploramos temas clave para entender cómo ha cambiado la vida en la Tierra, las eras geológicas, las grandes extinciones, la evolución, la radiación adaptativa, la diversidad biológica y el papel de México como un país megadiverso. Además, realizamos actividades interactivas que nos ayudaron a comprender mejor estos procesos. Comenzamos en la línea del tiempo geológico, donde se muestran las grandes eras de la Tierra. En la era paleozoica aparecieron los primeros peces y bosques primitivos. La era mesozoica está marcada por el dominio de los dinosaurios. En la era cenozoica los mamíferos se diversificaron hasta formar muchos grupos actuales. Esta sección nos permitió visualizar que la historia de la vida abarca millones de años y está llena de cambios. Las grandes extinciones también están representadas en la sala. Observamos la extinción del Pérmico, donde desapareció casi toda la vida marina, y la del Cretácico, que marcó el final de los dinosaurios. Aunque son eventos dramáticos, abrieron la puerta a nuevas formas de vida y permitieron que otros grupos evolucionaran y se expandieran. La evolución es un proceso central en la historia natural. El museo presenta fósiles y comparaciones anatómicas que muestran cómo distintas especies comparten estructuras similares, lo que indica que provienen de un ancestro común. Estas evidencias nos ayudaron a entender que las especies cambian poco a poco en respuesta a su ambiente. Otra actividad interactiva muy interesante fue el árbol filogenético digital, una pantalla donde aparece un árbol de la vida que muestra cómo todos los seres vivos estamos conectados. Aquí pudimos ver cómo plantas, animales, hongos y bacterias comparten un mismo origen y cómo, con el paso del tiempo, cada grupo se fue separando en ramas diferentes. Esta herramienta nos ayudó a visualizar la evolución de manera clara y entender que la biodiversidad actual surgió a partir de un ancestro común. ¿Qué muestra un árbol filogenético? Bueno, ¿cuál es como lo que lo identifica o así? ¿Para qué sirve? Básicamente, bueno, el árbol filogenético lo que nos indica son las relaciones de parentesco entre grupos, entre especies o incluso si en algún momento les tocó hacer en la escuela árboles de familiares genealógicos, es algo similar. Entonces, mientras más separados están, más lejanamente emparentados están y mientras más cercanos, más emparentados. Incluso también si ves aquí en la imagen, en la eje de las Y te va a indicar el tiempo que hay de divergencia y en el eje de las X es que tan abarcado está la separación de estos seres. Ok. ¿Cómo saben los científicos que dos especies están relacionadas? Usan algo llamado características, ¿cómo se le dice? Me olvidó ahorita la palabra. Características diagnósticas, les dicen, que son cosas que ellos comparten. Por ejemplo, en el caso de muchos vertebrados, los esqueletos son los que ayudan muchísimo a ver el parentesco. A veces si se parecen muchísimo en ciertas cosas del cráneo, sobre todo, es cuando van diciendo, sí se están emparentados, o si hay algún cambio en cuanto a dientes, dicen, no, ya es diferente, ya es otra especie. Y así es como van viendo las diferencias. La radiación adaptativa explica cómo a partir de un mismo ancestro pueden surgir muchas especies distintas adaptadas a diferentes ambientes. Un ejemplo es la diversificación de los mamíferos después de la extinción de los dinosaurios. En la sala se muestran modelos de mamíferos acuáticos, terrestres y voladores, lo que hace más fácil imaginar cómo ocurrió este proceso. También visitamos la sección dedicada a la biodiversidad. Aquí aprendimos por qué México es un país megadiverso, posee selvas, bosques, desiertos, arrecifes y montañas que albergan miles de especies únicas. Esta área nos recuerda la importancia de conservar los ecosistemas y valorar la riqueza natural del país. Significa que México sea un país megadiverso. Para que sea un país megadiverso se consideran varias cositas. Una de ellas es la cantidad del territorio, tiene que ser una extensión grande. La otra es que tengas muchos ecosistemas o la mayoría de los ecosistemas que tenemos. México es uno de los que tiene casi todos, junto con Perú y otros países de Sudamérica. Que tengamos por lo menos 5.000 especies endémicas de plantas, sobre todo las plantas con flor. Necesitamos también que tenga cultura. México tiene mucha cultura, también es parte de eso. Y de ahí que tengamos la mayor cantidad de especies de vertebrados en el mundo, es decir, de peces, aves, anfibios, mamíferos y reptiles. Y México tiene muchas. En segundo lugar
en reptiles, tercer lugar en mamíferos, es el cuarto lugar en anfibios, entonces le favorece muchísimo en esta. ¿Qué grupo es más diverso en México? ¿Plantas, reptiles, aves o mamíferos? Las plantas. Las plantas. Sí, en México tenemos muchísimas más plantas que los otros animales. ¿La diversidad de climas favorece la evolución de especies? Sí, sí, los climas, sobre todo los que están más cercanos a la parte tropical, que son los del Ecuador, las selvas, ahí es donde se distribuyen las selvas, y las selvas son los mayores ecosistemas con la mayor diversidad de plantas y animales. Nuestra visita nos permitió comprender de manera clara y visual cómo las eras geológicas, las extinciones, la evolución y la radiación adaptativa han moldeado la vida. Las actividades interactivas reforzaron lo aprendido, mostrando que todos los seres vivos estamos conectados y que la historia natural es un proceso dinámico, fascinante y esencial para entender el presente.